Hermano, Dios los bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por estar en este lugar, por darnos la oportunidad de reunirnos, amén, de poder estar aquí con ese privilegio de conocer a Dios y de poder honrarlo también, porque considero que es un privilegio que no todo el mundo tiene. Yo le invito para que usted se ubique en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 9. Segundo libro de los Reyes de Israel, o Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 9. 4, 9. ¿Estamos ahí? Segunda de Reyes 4, capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Voy a repetir el verso 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí, repita conmigo, cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Quiero hablarle en esta noche acerca de lo que necesita un servidor de Dios. Lo que necesita un servidor de Dios. Usted va a cerrar sus ojos y usted le va a pedir al Señor en esta noche que le hable a su vida. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar en esta asamblea, alabando, exaltando, glorificando, honrando tu santo y bendito nombre. Hemos alabado tu nombre, te hemos honrado, te hemos glorificado, pero ha llegado el momento de exponer las escrituras, de hacer referencia a los dichos de tu boca, y sería imposible tratar de entenderla o de asimilarla sin la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos que en esta noche nos guíes, que nos des la palabra, que nos abras el entendimiento, que ministres a nuestros corazones, que puedas tratar con cada uno de nosotros y que todas aquellas cosas que se han incrustado, que se han metido en nuestro corazón, puedan salir, podamos ser renovados, transformados, edificados, aún sanados para tu gloria. Reprendemos toda fuerza del mal, toda oposición, toda perturbación, la declaramos sin poder, sin autoridad. Que la unción, Dios mío, en esta hermosa noche ministre y trate con cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Lo que necesita un hombre de Dios. Nuestras necesidades nos llevan siempre a un objetivo, las necesidades básicas de la vida. Y es a tener que trabajar. Tenemos que trabajar para subsistir, porque la vida nos las da Dios. Pero Dios ha creado los medios para sostener la vida. Y para sostenerla hay que cubrir las necesidades que como personas, como seres humanos tenemos. Comer, dormir, vestirse, beber, etcétera, etcétera. Para eso hay que trabajar. ¿Cómo se
el pan de cada día a la casa, producto del trabajo que se ha producido y con eso adquirir dinero para comprarlo. Hay que trabajar para poder pagar el lugar donde se vive o sostenerlo, pagar los servicios, mantenerlo al día. Para vestir hay que trabajar y para todas las cosas que usted necesita trabajar. Pero el gran problema es que hay personas que a veces trabajan y muchas veces lo que se obtiene es muy poco. Es la gran queja que hay en nuestros días, que el que tiene trabajo dice que hay muy poco dinero, que le remuneran no lo que él se merece, y otros se quejan porque no hay el empleo para poder sobrevivir. De una o de otra manera, el ser humano la mayor parte de su vida la pasa trabajando. ¿Cuánto cree que un anciano que tiene 80 años trabajó? Pudo haber comenzado a los 20 años y ha trabajado prácticamente 60 años de su vida. La mayoría del tiempo que el hombre tiene en la tierra se la pasa es en esa labor cotidiana de trabajar para poder subsistir. Pero no solamente se piensa en que el momento de la producción, porque verdad, cuando ya caen los años, ya la fuerza no es la misma. Cuando comienzan los años a darle duro a la gente, a entrar en días, ya llega el momento que ya no hay la misma fortaleza y aunque se desee seguir trabajando, ya el cuerpo no da para eso. Ahí es donde la gente durante su estadía de juventud y de productividad tuvo que haber tenido un fondo de pensiones, tuvo que haber cotizado algunas semanas en algún lugar para que cuando lleguen esos días de debilidad tenga al menos una pensión, tenga al menos unos ahorros para poder subsistir cuando ya no pueda producir. Pero cuando nosotros nos ahondamos o nos ponemos a meditar en las cosas del reino de los cielos, nosotros nos podemos dar cuenta que en el reino de Dios no aparecen fondos de cesantías, al menos yo no he visto todavía eso. No aparece que de pronto Dios firma un contrato con un servidor y le dice que le va a dar un salario mensual fijo y que va a ir al banco con la tarjeta de crédito y va a retirar el dinero. Uno tampoco observa eso. La administración del reino de Dios para la gente que le sirve funciona de una forma totalmente diferente. Dios tiene una forma de darle a las personas las cosas de una manera totalmente distinta. Creo que la provisión de Dios llega, pero no llega como estamos acostumbrados secularmente a recibirla del mundo. Cuando Jesús mandó a los discípulos que usted conoce en las Escrituras como el grupo de los 70, dice que los mandó de dos en dos y comenzó a darle una serie de instrucciones. Y que mientras les instruía no solamente le hablaba de la prudencia y de las palabras con que tenían que llegar a algunos lugares y que tenían que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, sino que también les enseñó cómo Dios los iba a sostener mientras ellos estaban sirviendo. Y les digo que cuando entraran en una casa, comieran en esa casa lo que le pusieran y que no anduvieran de casa en casa. Es decir, que el que desea servirle a Dios, considero en las palabras toscas que pronuncio que debe tener buen estómago siempre. Lo que le pusieran, eso era lo que tenía que comer. Si alguien quiere servirle a Dios, no puede andar con caprichos, no puede andar despreciando lo que le ponen. Si le ponen algo que no le gusta y tiene temor y quiere y ama al Señor, lo que tiene que hacer es comérselo. Lo que tiene que hacer es aceptarlo. Lo que tiene que hacer es recibirlo. Dios le enseñaba eso a los discípulos, que donde llegaran de pronto, si no tenían la costumbre, si no tenían la alimentación que ellos estaban acostumbrados a tener, sino que había una cultura diferente y comían de forma diferente, tenían que aceptar lo que le daban. Mucha gente quiere servirle a Dios, pero a veces no se pone a meditar en estas cosas
que más tarde, si no tiene la madurez espiritual, pueden ser piedra de tropiezo para su propia vida. Cuando los discípulos volvieron de hacer la obra del Señor, el Señor les hizo una pregunta y les dijo, ¿qué les hizo falta? Y ellos dijeron, nada. Quiere decir que verdaderamente no solamente la fe funciona, sino que Dios responde. Lamentablemente algunos no desean servirle a Dios porque creen que se van a morir de hambre. Yo reconozco que en algunas circunstancias hay gente que tiene que servirle a Dios lo que conocemos como medio tiempo, ¿cierto? Porque a veces las personas no adquieren toda la capacidad económica para cubrir sus gastos. También entiendo que a veces lo que Dios usa son a las mismas personas o a los mismos creyentes para sostener su obra. Yo me baso en que cuando el apóstol Pedro vino a quejarse a donde el Señor, porque Judas, que era el tesorero, no tenía cómo pagar el impuesto para poder entrar a la ciudad. Y Pedro le dijo, Señor, no hay cómo pagar el impuesto. Y el Señor le dijo a Pedro, usted va a tomar un anzuelo, lo va a lanzar. Y cuando usted saque un pez, lo va a abrir y en el vientre de ese pez va a encontrar un estatero. Y usted va a agarrar esa moneda y ahí va a pagar el impuesto por usted y lo va a pagar por mí. Yo siempre sé que aunque no haya nada en la bolsa, Dios actúa de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Porque el que quiere servirle a Dios, no crea que Dios a veces siempre funciona con medios naturales como es el dinero. A veces Dios, que es un Dios sobrenatural, usa medios sobrenaturales. Y le manda a Pedro a hacer aquella operación. Y considero que el pez es una representación del cristiano. El Señor cada vez que trataba con Pedro, hablaba en esas representaciones, aún desde el mismo momento que lo llamó. Le dijo al apóstol Pedro, venid y te haré pescador de hombres. Si vienes en pos de mí, vas a ser pescador de hombres. Le estaba hablando del ser humano como si fuera un pescado, porque el apóstol Pedro había sido pescador. Y así como estaba acostumbrado a lanzar la atarraya en el mar, Dios lo iba a enseñar en el ambiente espiritual, si caminaba con Jesús, cómo ganar almas para Cristo. Y este hombre entendió que el pez era una representación del mismo hombre, o una representación del cristiano. La iglesia primitiva era representada como un pez que representaba a los cristianos. Lo que Dios nos está dando a entender allí es que ¿dónde está la caja fuerte de Dios? ¿Dónde está el bien material de Dios? En los peces, es decir, en los cristianos. El cristiano es la caja fuerte que Dios tiene para cubrir las necesidades del reino. ¿A quién acude Dios? ¿A los impíos? ¿A quién acude Dios? ¿A los paganos? ¿A quién acude Dios? ¿A los pecadores? No. Cuando Dios necesita hacer algo, acude a sus hijos, que es donde está depositada la bendición de Dios. Ahí es donde Dios se mueve. Pero muchas veces hay personas que no han entendido eso y dicen, ¿para qué vamos a diezmar? ¿No ve cómo está el pastor de gordo? ¿No ve la casa tan bonita que tiene? Ya va a cambiar de carro. ¿No ve los zapatos nuevos con que vino y nosotros vamos de mal en peor? Ya está demasiado gordo, vamos a tomar esa cosa, ese dinero para otra cosa. Pero amados hermanos, aunque ese sea el medio que Dios utilice para bendecir su obra, no es el único medio que Dios tiene. Y hay personas que creen que de pronto la obra de Dios se va a deteriorar o se va a destruir por eso. Yo creo que eso puede afectar la obra de Dios, pero eso no estanca a Dios. Porque es que la obra de Dios no depende del hombre, la obra de Dios depende de Dios. Y si una persona no da de lo que Dios le dio, eso no es un estorbo para Dios. Bien dijo el profeta Ageo, palabras de Dios que salieron de su boca: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y se lo dijo a un pueblo que estaba en la ruina y en la miseria. Había llegado a Jerusalén a levantar el templo y no había para pegar un ladrillo, no había para comprar cemento, no había ni siquiera para echar el fundamento, y la gente estaba preocupada. ¿Qué obra se va a hacer aquí? ¿Qué muros se van a levantar en Jerusalén si la ciudad está arruinada y nosotros estamos arruinados? Y se levanta este profeta y da una palabra profética, y sabe que Dios toca a un rey
que se llamó Nehemías, y en cuestión de días los muros se levantaron, en cuestión de días los muros se restauraron, porque es que a la hora de la verdad no es necesario el hombre, lo que es necesario es Dios, y mientras Dios permanezca, la obra de Dios se sostiene y la obra de Dios se mantiene. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, son muchas las necesidades que los seres humanos tenemos y que los hombres de Dios y las mujeres de Dios también tienen. Y aquí estamos haciendo referencia a la vida de un hombre de Dios que se llamaba Eliseo. Y usted ve que Eliseo, usted no le encuentra riquezas en las Escrituras. No le quiero decir que un hombre de Dios no pueda tener dinero. Nos cansaríamos de dar un listado de las personas que hay en las Escrituras que Dios hizo muy poderosas. Mencionemos a Job, el hombre más poderoso de la tierra de Uz. Hablemos de Abraham, que era un hombre supremamente riquísimo desde que Dios lo llamó para que caminara con él en el desierto. Podíamos enumerar muchas personas, pero también podíamos enumerar hombres de Dios que no tuvieron riquezas, al contrario que los ve uno en necesidades en las Escrituras. Eso depende al propósito y al trato que Dios tenga con usted. Si usted tiene corazón para tener dinero y eso no lo va a afectar, yo creo que Dios se lo puede dar. Y si Dios no lo necesita usted que se ocupe de riqueza, sino que lo tiene para otras cosas, entonces Dios no va a ver la necesidad de entregarle grandes cantidades de abundancia, porque el propósito de Dios no está allí. Este hombre, uno no lo ve con riquezas, no lo ve con cosas grandes en la Biblia, pero este era un hombre que reflejaba algo. En él había algo que destellaba, algo que una mujer muy rica de la tierra de Sunam, que la conocemos como la sunamita, se quedaba observándolo. Porque es que el cristiano a veces cree que está pasando por desapercibido, y el que menos cree está meditando en la vida que lleva. El que menos cree lo está observando, el que menos cree lo está detallando. Y este hombre pasaba por allí y había una mujer que se quedaba observándolo, se quedaba meditando a ver si era el hombre de Dios que la gente decía que él era. Para ver si era la persona que de pronto la gente comentaba, si no había una exageración, o si era un de pronto falso profeta. Yo recuerdo que en los tiempos del nacimiento de Jesús, que se levantó el profeta Juan el Bautista, la tierra estaba no solamente destruida, sino que había muy mal testimonio de la obra de Dios. Y que hablar de un hombre de Dios ya era como hablar de cualquier cosa, porque el testimonio lo había deteriorado. Pero de pronto se levantó un hombre que daba comentarios, que daba qué decir, que se vestía con un pelo de camello y que comía langostas y comía miel silvestre. Y había uno de los hombres más malos y de los gobernantes más terribles que tenía Israel, que era Herodes. Y Herodes había tomado la mujer de su hermano. ¿Cuántas mujeres bonitas no habían sin hijas, sin hijos, solteritas y a la orden? Pero no puso la mirada, fue en la mujer ajena, porque el ser humano siempre le gusta lo prohibido. El ser humano siempre le gusta eso, lo que va en contra de la ley de Dios, teniendo la facilidad para hacer un matrimonio correcto, se fue por la parte desviada. Pero como era Herodes, como era el gobernante, nadie le decía nada. Pero este hombre que de pronto era rústico, que de pronto era incomprensible para los demás, era el único que se atrevía a pararse y a decirle a este hombre en su propia cara: no te es lícito tener a esa mujer. En pocas palabras, estás violando la ley de Dios. Sabes que los adúlteros no entran al reino de los cielos. ¿Verdad que a veces servirle a Dios no es fácil? Porque cada vez que uno le dice la verdad, alguien se lo echa de enemigo. Cada vez que uno corrige a una persona, ya hay una persona que le está poniendo uno mala cara. Cada vez que uno le dice a una persona que anda mal, ya hay enemistades. Pero Juan era una persona que en el fondo lo que le interesaba era hacer la voluntad de Dios, a pesar de la vida tan humilde y tan sencilla que este hombre tenía. Y que Herodes veía algo en él. ¿Qué era lo que Herodes veía? Porque la mujer lo incitaba: acaba con ese hombre, destrúyelo. Lo veían como una piedra de tropiezo, se le iba a
Santo de Dios. Sabía que Dios estaba ahí. Sabía que había algo de Dios en su vida. Y yo creo que uno, para mostrarse al mundo, no necesita decir soy cristiano o soy un servidor de Dios. El que anda en el Espíritu, el que vive la palabra, el que está de acuerdo con la verdad, hay un reflejo, hay una luz, hay una iluminación que le dice es un hijo de Dios, es un servidor de Dios, es una mujer de Dios, es alguien que tiene algo que el mundo no tiene, y es la presencia sobrenatural de Dios en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mujer se puso a meditar sobre el hombrecito que pasaba. Yo veo que Eliseo era calvo, porque cuando Eliseo recibió el manto de Elías, unos jóvenes se burlaban de él y decían, madre, de calvo sube calvo, es decir que era calvo. Y por algunos otros detalles nos damos cuenta de que era bajito. Pero la mujer se ponía a detallarlo. Qué buen principio, detallar a la gente. Meditar sobre aquellos que dicen que son ministros, porque hay muchos lobos vestidos de oveja. Hay muchas personas que de pronto dicen una cosa pero terminan siendo otra. Y la tsunamita fue una mujer que ella misma se puso a tratar de meditar sobre la vida de este hombre y llegó a la conclusión que era un hombre de Dios. Y le dijo al marido, mire, yo quiero pedirle autorización a usted para que cuando este hombre pase por aquí, que ya me he dado cuenta que es un verdadero hijo de Dios, que es un verdadero servidor de Dios, quisiera que se quedara en mi casa y vamos a mandarle a construir una habitación. Y vamos a ponerle a este hombre allí lo que este hombre necesita. ¿Qué necesitará este profeta? ¿Qué necesitará este hombre de Dios? Y allí usted va a encontrar un listado. Usted va a encontrar cama, usted va a encontrar una mesa, usted va a encontrar una silla y va a encontrar un candelero. Eso fue lo que ella vio que el profeta necesitaba para que cuando él llegara a esa ciudad tuviera donde quedarse con todo lo necesario. Yo digo que en los días modernos hay muchas más cosas, ¿verdad? Podríamos pensar en una nevera, podríamos pensar en un plasma, ¿cierto? Un lugar es completamente aburrido si no hay la bulla del DVD del televisor, si no hay la televisión por cable o la televisión cerrada. Pero para estos tiempos de Eliseo no existía nada de eso, y ella, que era una mujer adinerada, vio que lo que necesitaba era eso. Y la cama sabemos que es el lugar donde se descansa, el lugar de reposo. Pero el lugar de reposo del hombre de Dios no es igual al que no conoce a Dios. Creo que el sueño del hombre de Dios es diferente al sueño de aquel que no ha conocido o que está apartado de Dios. Son cosas totalmente diferentes. Creo que cuando la gente no conoce a Dios, llega al cuarto y de pronto no ha llegado a la cama cuando ya va dejando, si el hombre es algo desordenado, la corbata tirada en el piso. Se va quitando el flujo y lo va dejando por allá, quitado en una silla. Después se va quitando los zapatos y las medias y cae de repente fundido en un sueño profundo. Esa es la forma de que el ser humano busca el descanso de su cuerpo físico. Porque el sueño es producto de la inconsciencia. La gente cuando tiene el sueño pesado pierde el contacto con el mundo exterior. Y se puede meter un ladrón, le limpia la casa y cuando abre los ojos al siguiente día, no, que me echaron un veneno, me echaron un gas, que usted tiene un sueño de piedra, que es diferente. Comieron, cocinaron los ladrones, se fueron y no se dio cuenta. Perdió la conciencia del mundo exterior. Pero cuando uno está reposando en el Señor, puede que la parte con el mundo natural se pierda el contacto con el mundo físico. Queda uno totalmente inocente de lo que puede estar pasando alrededor de uno. Pero en el hombre de Dios pasa algo distinto. Y creo que el primer hombre que Dios creó en la tierra experimentó eso. La Biblia, cuando dice que Dios observó al hombre y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le digo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Entonces dice que hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y Adán quedó dormido, quedó allí profundo este hombre. Y cuando despertó, ¿qué encontró?
Encontró a un ser humano semejante, pero con unas curvas totalmente diferentes. Encontró a alguien que tenía el pelo más largo que él. Encontró a alguien que tenía como una voz más dulce, ¿verdad? Que tenía como una voz más atractiva, que tenía una belleza como más amplia, porque yo digo que el hombre es como más maluquito que la mujer. Siempre hay una gran diferencia, y cuando este hombre se dio cuenta que Dios en el sueño le había sacado una costilla y había hecho de ella la mujer, esa mujer sensible, Adán se alegró, y algunos toman la expresión de Adán como un piropo. Cuando Adán dice: esto es ahora carne de mi carne y esto es hueso de mis huesos, por tanto tomará el hombre a su mujer y dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Eso no lo dijo Dios, eso fueron palabras textuales de Adán en el Génesis. Este hombre entendió, aunque algunos dicen que este hombre era el hombre más feliz de la tierra, porque Adán no tuvo sueño. Pero este hombre dice que dejaría al padre y dejaría a la madre, que él no lo tuvo, pero él entendió el principio. El que se va a casar pide casa, nada de que se va a casar y que no nos quedamos donde mi mamá. No, señor, no vaya a soportar esa alcahuetería. Si se va a casar, que busque casa, porque comienza por allá no darnos un cuartico mientras nosotros encontramos, y cuando venga a ver, todos los hijos los tienen dentro de la casa, y de pronto se van de farra el domingo y es la pobre vieja la que queda cuidando a esa muchachera. No, señor, y después no quiere ni siquiera trabajar, sino agarra una harina pan ahí de la suegra, agarra ahí un pedazo de carne de lo que mi mamá tiene, y comienza el gran problema. El hombre, para aprender, tiene que independizarse, tiene que aprender a soltarse. Y Adán entendió eso. Si yo quiero formar un hogar estable, una familia, que cada vez que hay un problema no se meta mi mamá, ni se meta la suya, sino que aprendamos a resolver nuestros propios problemas y aprendamos a madurar. Tenemos que dejar al padre y la madre, no olvidarnos de ellos, pero los hogares son independientes. El único que se puede meter ahí es Dios, pero cada persona tiene que aprender a resolver su propio problema. ¿Qué fue lo que vio Adán en el sueño? Lo que Adán en el sueño profundo que tuvo de Dios fue algo bueno, porque cuando el sueño es de Dios, resultan cosas buenas, resultan cosas maravillosas. José no soñaba por los frívoles. Cuando este hombre se acostaba, Dios le revelaba lo que iba a hacer con su vida. Dios le revelaba el propósito que tenía, y los otros que tenían un sueño carnal, cuando escuchaban el sueño espiritual, le decían a su hermano: usted es un soñador, usted es un embustero, usted es un mentiroso, que nada más Dios le muestra eso a usted, porque el espiritual era él. El propósito de Dios estaba con él, y un hombre de Dios lo que necesita es aprender a tener sueño, que Dios le revele el propósito que tiene en su vida, que aprenda a descansar en la presencia de Dios, que mientras el cuerpo descansa, el espíritu tiene relación con Dios. El espíritu se alimenta de la presencia de Dios. El espíritu busca el rostro de Dios, porque lo que duerme es la carne, pero el espíritu no duerme. El espíritu siempre está dispuesto. Bendita sea la gloria del Señor. Bien dijo Jesús: estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Pero no dice cómo pueden si los dos estaban en condiciones igual, estaban en la misma cama. Pero es que usted puede dormir en la misma cama, pero el sueño puede ser diferente. Mientras algunos sueñan con Herman Monster, mientras algunos sueñan con Carlos Mata, con Arnold Schwarzenegger, mientras algunos sueñan ese poco de locura, algunos están allí pensando en el Señor, están durmiendo, pero como dice el libro de Eclesiastés, yo dormía, pero mi corazón velaba, mi corazón estaba despierto, mi corazón estaba pendiente. Y lo que está diciendo es que el Hijo del Hombre puede venir en un momento de sueño, puede venir en un momento de inconsciencia, pero el corazón que está velando oirá la voz del arcángel, escuchará la trompeta de Dios, escuchará la trompeta cuando suene en el cielo para venir a buscar a los santos y arrebatarlos al reino de los cielos. El que duerme en la presencia de Dios está dispuesto en cualquier momento a oír la voz del Señor. Bendita sea la gloria de Dios.
descansar en el Señor. Una de las primeras cosas que un cristiano aprende es esa. Nos enseña la Escritura que hay que venir al Señor si estamos cargados y cansados, y Él nos haría descansar. Hay personas que no han aprendido a descansar en Dios. Ellos cargan sus maletas, cargan sus problemas, cargan sus dificultades, y no han aprendido a dejarle eso para que sea Dios quien lo resuelva, para que sea Dios quien se lleve esa carga, porque humanamente hay cosas que ya somos impotentes, que no tenemos fuerza, ni capacidad, ni manera de resolverla. Ya se salieron de nuestras manos. Lo que usted necesita es aprender a descansar en el Señor. Eso es lo que necesita un hombre y una mujer de Dios. Pero sigamos con el listado. Aquí aparece, después de la cama, una mesa. ¿Y para qué sirven las mesas? Si nos vamos en teoría, a veces para colocar cosas, ¿cierto? Pero la mayoría de las mesas están porque allí es donde usted va a sustraer los alimentos. Las mesas en su mayoría tienen el objetivo de que es el lugar donde se come, donde la persona se alimenta. Y vayamos, y pues nos vamos a ir a una parte del Antiguo Testamento donde los sacerdotes tenían un lugar donde ellos comían. Ellos no comían como con el pueblo, ellos tenían un lugar en el templo donde se alimentaban. Y dice la Escritura que había una mesa allí que se llamaba la mesa de los panes de la proposición, donde ellos todos los días se acercaban a comer. Lo que sí puede o describe las Escrituras es que ese pan que ellos comían, primero era un pan que no estaba leudado, y segundo, que ese pan era fresco. Si quedaba pan para el día siguiente, no lo servían. Si quedaba pan, ya ese pan era desechado, y todos los días en la mesa se encontraba un pan nuevo. La forma de Dios alimentar a sus servidores tenía dos grandes principios. Y el primer principio era que el pan tenía que renovarse todos los días. Era un contexto espiritual para hablarle de cómo tenía que vivir o qué necesitaba un servidor de Dios. Porque el servidor de Dios tiene mala inclinación por lo espiritual que por lo natural. Y Dios, con ese principio natural, le estaba enseñando un principio espiritual. Le estaba diciendo que el pan de todos los días, el pan que Dios le daba, que es una representación de la palabra, es una representación de la doctrina, de las Escrituras. El pan que Dios le daba a los sacerdotes tenía que ser fresco, no podía ser el pan de ayer. En un sacerdote no podía haber conformismo. En un sacerdote no podía haber satisfacción. En un sacerdote lo que tenía que haber era hambre. Lo que tenía que haber era deseo, porque el pan estaba todos los días ahí. Lo que Dios le colocaba era para que se lo comiera, para que él lo pudiera digerir, para que él pudiera alimentarse de eso, y siempre el pan estaba renovado. El gran problema es que hay gente como que se siente muy llena, se siente muy satisfecha, que cree que lo que conoce es suficiente, que cree que con lo que ha aprendido basta y sobra, que con lo que se ha formado y Dios le ha revelado ya no necesita otra cosa. Y cuando una persona pierde el hambre, comienza a morirse, comienza a deteriorarse, comienza a enfermarse. Creo que para uno crecer, para uno madurar, para uno formarse en el Señor y levantarse fuerte, necesita tener hambre. Que lo que escuché ayer estuvo bueno, pero mañana quiero algo mejor. Pasado mañana tiene que haber algo mejor, y después tiene que haber algo más grande, más maravilloso. Tiene que haber algo mejor el día de mañana que lo que Dios me ha dado el día de hoy. Uno como cristiano no puede tener o entrar en ese grave error. Cuando la gente comienza a decaer espiritualmente, se le invierte el principio. ¿Para qué voy a ir al culto hoy si ya fui ayer? ¿Para qué voy a ir este domingo si ya yo fui el domingo pasado? ¿Y te parece mucho haber ido hace 8 días? O sea, todavía tienes en el alma digeriendo el pan, no lo has degradado todavía de lo que escuchaste el domingo pasado. Ahí no hay hambre, ya ahí no hay necesidad, ya no hay deseo, ya no hay gana, hay un deterioramiento. Pero no solamente eso, el pan no podía ser leudado. Bueno,
lo que sé es que aquí hay hermanos que trabajan con panadería. ¿Para qué servirá la levadura? Para que la masa crezca, ¿verdad? Porque si usted no le pone levadura, el pan queda macizo y la harina no puede crecer lo suficiente como para sacarle más dinero. Va a sacar menos pan, pero el pan que usted saque sin levadura va a quedar macizo. Es un pan que usted puede tener la certeza que es 100% efectivo. Y cuando hablamos de la levadura, hablamos de algo que termina adulterando las cosas, que no las deja originales. Jesús hablaba de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. De gente que aparentaba ser cristiana, pero no lo era, porque a lo que Jesús le llevaba levadura era la hipocresía, la falta de sinceridad en ellos, que demostraban algo que en realidad no había en su corazón. Y creo que la vida del creyente consiste en eso, no está basado solo en la sinceridad, sino que debe tratar de conservar las cosas de Dios, tal cual como Dios las dio. La originalidad de la palabra, la originalidad de lo que Dios le ha enseñado sin darle modificaciones. Hoy en día usted puede encontrar personas que le dicen una cosa y a los 2 años le dicen otra y a los 3 años le dicen otra, porque parece que la levadura va penetrando en la vida del ser humano y le va haciendo cambiar los conceptos y le va haciendo cambiar la doctrina. Pedro nos decía como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Lo que estaba diciendo es, lo que nutre, lo que hace crecer, lo que te hace un hombre o una mujer de Dios en el reino de los cielos, no es comer la palabra, sino recibirla sin que tenga levadura, sin que esté adulterada, sin que el hombre haya metido la mano, sin que le hayan borrado los principios, sin que le hayan agregado y sin que le hayan quitado. No importa, porque cuando la comida viene pura y la persona está desnutrida, el cuerpo lo sacude, suda, le da malestar, y cuando entra la espada de doble filo, algunos se pueden poner bravo, algunos se pueden poner de mal genio, algunos le puede caer mal, lo puede indigestar, pero esa palabra es la que te va a cambiar, esa palabra es la que te va a sanar, esa palabra es la que te va a transformar. Si recibes la palabra tal cual como Dios la dio y como la mandó, ahí se va a levantar un hombre y una mujer de Dios. Si usted quiere servirle, ahí está su necesidad, en el pan original, en el pan macizo, en el pan como tal cual Dios lo ha revelado. Alabado sea el nombre del Señor. Se necesita, hermanos, una mesa. Y la forma de Dios alimentar a su pueblo siempre ha sido muy distinta. Usted recuerda cuando Dios saca al pueblo de la tierra de Egipto, ¿cuál era la queja de Israel? No era que no había comida. La queja de Israel era que la alimentación que recibían era diferente a la de Egipto. Y ellos comparaban al desierto y la vida del desierto con la vida en Egipto. Y decían, es que en Egipto no servían en ollas de carne. En Egipto habían melones, habían cebollas, habían ajos. Aquí no hay nada de eso. Aquí todos los días que cae es un maná y estamos aburridos del maná. Todos los días, los 365 días del año. Y hay que comerlo en la mañana, hay que comerlo al mediodía y hay que comerlo en la noche. No hay otra cosa que comer, estamos cansados. Parece que en Egipto nos trataban mejor. No me venga a decir que Faraón nos trataba mejor. ¿Quién los tenía como esclavos? ¿Quién era el que los maltrataba, que los perseguía? ¿Quién le mandó a matar a todos los niños varones? No me venga a decir que Egipto los trataba mejor. Pero cuando se trata de los problemas del estómago, la gente no duda en cambiar de posición. Cuando el estómago está ardiendo, parece que la gente se vuelve completamente sensible a esa situación y se olvida de las cosas espirituales y pone la mirada en las cosas materiales. El pueblo de Israel tenía alimento, pero Egipto todavía lo llevaba en el corazón la forma de alimentarlos. Y el maná no era sencillamente que Dios quería aburrirlo con eso. Lo que Dios quería era enseñarle cómo Él le daba las cosas a su pueblo. Porque la gente está acostumbrada a cómo las da el hombre, pero la gente no está acostumbrada a cómo las da Dios. La
consigue cosas terrenalmente, pero no está acostumbrada a la forma como Dios las provee. Y la gente, cuando estaba en el mundo, hermanos, que yo hacía un negocio y me ganaba tantos miles en un día. Yo antes nada más era abrir la boca y ya tenía el gusto mío, el equipo que quería, el carro que quería, lo tenía ahí. Si yo quería mudarme de casa, eso era una mera chasquear los dedos y ya inmediatamente tenía la otra casa. Y ahora que conozco al Señor, se han perdido esa facilidad, del contrario, ver las cosas más difíciles, las cosas más feas. Pero es que usted tiene que entender que Dios no es faraón. Dios tiene una forma diferente de proveer las cosas, tiene una forma totalmente distinta. Y hay personas que se acostumbraron en el mundo a un sistema y creen que Dios funciona de la misma manera. Usted no ve al jovencito cuando llega a la iglesia, que ve a la niñita y ya cree que se puede noviar con ella, conociéndola 2 o 3 días, porque eso lo hacía en el mundo. Es que el mundo funciona así, el reino de Dios aquí no funciona así. Una cosa era lo que usted hacía allá afuera y otra cosa es la forma de ser de Dios. Y el que quiere recibir algo de Dios tiene que acostumbrarse a la forma de ser de Dios, si no, no va a recibir absolutamente nada. Y Dios le dijo: mire, dígale a este pueblo que yo no soy faraón, yo les voy a dar comida, yo les traigo la mesa al desierto, pero usted tiene que decirle al pueblo que aquí no se puede levantar nadie tarde, porque aunque no estén trabajando, yo no voy a formar gente floja, no voy a formar gente perezosa, no voy a formar gente que venga con el pretexto que porque andan viviendo por fe se van a levantar a las 10 y a las 12 del mediodía. No, Señor, porque cuando salga el sol derrite el maná. El que quiera comer en el desierto, que madrugue, que salga antes que la luz del sol lo alumbre y lo ilumine, si quiere recibir la bendición de Dios. Amado hermano, y creo que el que quiere la bendición, el que quiere recibir algo de Dios, el que quiere algo de la mesa del Señor, tiene que aprender a madrugar. Yo creo que yo no puedo llegar a la mesa del Señor nada más en el momento de la necesidad, nada más en el momento de la adversidad, en el momento de la dificultad. Creo que la mesa de Dios hay que buscarla temprano. El proverbista decía: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es decir, el que busca a Dios temprano es el que encuentra la bendición, el que encuentra el rocío del cielo, el que encuentra el maná, el sustrato que Dios tiene para su vida. Si usted quiere que Dios lo bendiga, quiere algo de la mesa del Señor, acostúmbrese a levantarse temprano. Ajá, pero nosotros guardamos para levantarnos un poquito tarde, guardamos un poquito para mañana, para no vivir en esa madrugadera que cansa tanto. Pero cuando fueron a ver el saquito, una sorpresa, estaba lleno de gusanos. El maná no servía para guardarlo, el maná no servía de un día para otro. Lo que Dios le daba es: te lo comes hoy, todo es para el día de hoy. Ajá, ¿y qué vamos a comer el día de mañana? Usted lo que tiene que hacer es confiar que yo mañana lo voy a mandar otra vez. Lo que Dios le estaba enseñando al pueblo era: ustedes tienen que aprender a vivir por fe. Porque si ustedes se pueden observar el desierto, ¿dónde está la vaca? ¿Dónde está el matadero? ¿Dónde está la carnicería? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está la bodega? ¿Dónde está el refresco? ¿Dónde está la nevera? ¿Dónde está la bodega? Aquí no hay nada de eso. Aquí usted no va a encontrar nada. Aquí, si usted quiere sobrevivir en el desierto y usted quiere caminar conmigo, usted tiene que aprender a confiar en mí. Usted tiene que aprender a caminar conmigo creyendo a la palabra que yo le doy, creyendo a la palabra que yo le he dicho. Y el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, y el último sermón que les da Moisés fue cuando les dijo: vuestros pies nunca se hincharon, vuestros vestidos no se rompieron. ¿Qué les faltó en el desierto? No les faltó absolutamente nada, porque el que aprende a conocer a Dios se da cuenta que Dios no miente, que si Dios da una palabra lo cumple. El que quiere recibir algo de Dios tiene que aprender a caminar por fe, caminar creyendo. Pablo decía: no andamos por vista, andamos por fe, porque lo que vemos se acaba, pero lo que no vemos es eterno y permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y se viene a mi mente el Salmo 23, que usted lo conoce muy bien. El Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Primero, lo que el salmista está incluyendo es que para que a uno no le falte nada, tiene que dejarse pastorear por Dios. Y es que Dios da es lo
lo que Él cree que te hace falta, no lo que tú crees que te hace falta. ¿Cuántos no andan incómodos porque de pronto no tienen el último modelo de equipo? ¿Cuántos no andan incómodos porque salió algo de moda y no lo pueden adquirir? Es que Dios sabe que eso no es necesario tanto para tu vida. No le estoy diciendo que usted no puede tener cosas modernas en su casa. Lo que pasa es que hay gente que tiene otro tipo de necesidades y no quieren saber de esas necesidades. Quieren saber de otro tipo de necesidades. Y el que aprende a caminar con Dios, Dios da lo que Él considera que uno necesita. Hay algunos preocupados por el arroz, pero lo que necesitan es paciencia y no se han dado cuenta. Hay algunos preocupados por el empleo y lo que necesitan es aprender a obedecer y no se han dado cuenta. Y Dios suple lo que Él considera que debe suplir. Y el salmista comenzó a conocer a Dios y digo, mientras yo camine con Él, puede que para el hombre me hagan falta algunas cosas, pero Dios me va a dar lo que Él considera que yo realmente necesito. Y dice que es mi pastor, nada me faltará. Dice, por lugares de delicados pastos me pastoreará. Comienza a decirle al salmista, junto a aguas de reposo me hará descansar, confortará mi alma. ¿Verdad que el que comienza a conocer y andar con Dios, el alma la siente satisfecha? Hay algunos que creen que la satisfacción es que le sirvan en un caldero y llenarse la barriga hasta el tope y decir, ahora sí me siento bien, me siento satisfecho porque no les cabe más un grano de arroz en el ombligo. Pero este hombre aprendió que lo primero que satisface Dios es el alma de la persona, que la persona internamente siente que ya Dios lo llenó, que ya Dios lo llevó hasta el tope. Y el salmista decía, y aunque Dios me guíe, no quiero decir que no voy a tener problemas, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él hablaba de problemas y de conflictos, pero cuando él ya veía que había pasado por el valle de la sombra de la muerte, donde había peleado con el diablo, había resguardado Dios su vida, él da una expresión del sustento de Dios y dice, enderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, tú llenas mi cabeza, mi copa con aceite, ella va a estar rebosando. Él está diciendo que Dios derrama la bendición en presencia de los adversarios, y esto me llama la atención a mí. Cuando llegó un forastero Gerar que se llamaba Isaac y dice que todo el mundo lo menospreciaba porque era extranjero, porque no era de ahí, y dice que le hicieron la guerra, Isaac abrió un pozo y se lo tapaba, se iba, abría otro y volvía y se lo tapaba, hasta que abrió un pozo y no se lo pudieron tapar, y dice que sembró Isaac aquel día, en aquella época, sembró Isaac y recogió a 100 por uno, cada semilla que sembró, Dios le devolvió 100 y se la puso en los caras a los adversarios, al que despreciaba, al que tenía en poco, al que le cegaban las aguas para que se muriera de hambre. Se equivocaron porque ustedes han aprendido a depender de la tierra, pero este hombre Isaac se formó conmigo y ha aprendido a depender de mí, y les pongo en la nariz lo que yo soy capaz de hacer y de prosperar a alguien que me busca, que me honra, que ha aprendido a dejarse pastorear por mí. Dios pone la mesa de la bendición para que el impío la vea, para que la conozca, que hay un Dios grande en los cielos que no necesita la tierra y la agua de nadie, que es autosuficiente para bendecir al que lo respeta y al que tiene temor de él. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre recibió una mesa de la tsunamita. Usted necesita la mesa del Señor. Para uno andar rogando a los hombres y mendigándole, busque la mesa del Señor. Allá hay de todo, allá el pollo no se pierde, la harina no se pierde. En el cielo no hay devaluación, la moneda sigue valiendo lo mismo. Eso pasa en la mesa del Señor. Y dice aquí que tenía una silla. La silla es el lugar donde la gente se sienta, ¿verdad? Muchas veces es un lugar de reposo. Pero cuando usted nota en las escrituras, cuando habla de que alguien se sentó, no era a descansar, era porque iba a ejercer algo. Donde iba a ejecutar algo. Lee el Salmo 1 que dice que David, el salmista dice que no se había sentado en silla de escarnecedores. Hay gente que se siente porque va a hablar de otro.
Esas reuniones que usted ve 4 y 5 mujeres en la misma esquina todos los días. Uno dice, de ahí no puede estar saliendo nada bueno. Ahí se reúnen a enderezar el país y el barrio. Pero cuando la persona lleva a cabo ese ejercicio es porque tiene pendiente que va a ejecutar algo desde el sitio. Y uno se pone a meditar en las cosas de Dios. Cuando habla de que Jesús muchas veces predicaba sentado. Usted ve que cuando Jesús llega al Sermón del Monte, dice que se sentó. El lugar donde Dios se sienta es siempre para ejercer la autoridad. Inclusive el cielo, el espacio, el tercer cielo donde está Dios, no es un sillón como el que usted tiene en su casa. Cuando está hablando de la silla o está hablando del trono de Dios, está hablando del lugar donde Dios ejecuta la autoridad. Dios no necesita sentarse, Dios es un ser espiritual. Lo que está indicando que desde allá arriba Él ejerce la autoridad que tiene. Y decía Jesús, el cielo es un trono y la tierra el estrado de sus pies. Lo que está diciendo es que desde el cielo da la orden y desde la tierra, en la tierra se debe ejecutar lo que Dios hace, porque los pies sirven para hollar. Y cuando hay desobediencia a la autoridad, siempre viene sentencia y destrucción contra eso. Eso era lo que Él decía. O vayámonos al primer sermón que predicó Jesús en Nazaret. Cuando Jesús estaba en Nazaret, no predicó parado. La Biblia dice que le dieron el rollo del profeta Isaías, lo abrió y se sentó. Jesús, el primer mensaje que predicó en la sinagoga, lo predicó sentado. Y cuando Jesús iba a comenzar a predicar, todo el mundo se quedaba viendo. Dice que los ojos estaban fijos en él. Muchos dan explicaciones sobre esto. Porque usted se concentra en una persona porque hay algo que le llama la atención. Porque creen que pasa una mujer bonita y los hombres no parpadean. Porque lo que está viendo le llama la atención. O agarra un billetico de 100 y échelo al piso para que vea que todo el que pasa se para. Le llama la atención. Cuando los ojos están fijos en algo, es porque hay algo que le está llamando la atención. La gran pregunta es: ¿qué llamaba la atención Jesús? Cuando usted se va a Isaías 53, nos dice que Isaías da una parte profética de la forma física de Cristo. Y dice: sin atractivo para que no le deseemos. No estoy diciendo que Jesús era feo. Lo que estoy diciendo es que la gente no buscaba a Jesús por el aspecto físico que él tenía, sino por lo sobrenatural que veían en él. Una vez fueron unos alguaciles a tomarlo y después que fueron a apresarlo, Jesús estaba predicando y quedaron tan embobados con el mensaje que se le olvidó que tenían que llevarlo preso. Y se terminaron fue escuchando la palabra, y había una mujer también allí que no le atrajo tanto la parte física, sino que vio los dotes tan extraordinarios que tenía, que la gente comentaba y decía: bueno, y este hombre, si es el hijo del carpintero, con desprecio lo decía. Aquí están sus hermanas, nosotros lo conocemos. ¿De dónde esa sabiduría, esos milagros, esa palabra que tiene? Eso era lo que impactaba de él. Y una mujer se levantó y dijo: bienaventurados los senos que mamaste y el vientre que te trajo a luz. ¿Qué era lo que llamaba la atención? Lo que había de Dios en él. Todo el mundo estaba concentrado, y creo que cuando Dios llega a alguna parte, cuando Dios llega a algún lugar, creo que no puede pasar por desapercibido. Creo que eso no puede pasar por alto, porque la gloria y la autoridad de Dios está sobre ese sitio, está sobre ese lugar. La autoridad de Dios se está moviendo allí. Creo que los hijos de Dios han recibido autoridad de parte de Dios. Dios le ha dado una silla donde ejercer su autoridad. Si en la casa suya manda a su mujer, es porque usted se dejó bajar de la silla. Si usted no ha podido ejercer la autoridad en el Evangelio, ha sido por negligencia. Una vez un hermano tuvo una revelación, que él le oraba mucho a Dios cómo ministrar para echar fuera demonios. Y una noche tuvo un sueño. Y en el sueño él dice que él estaba parado y al frente de él estaba el Señor y quedaba un espacio. Y de repente un demonio apareció y comenzó a brincar entre el Señor y él. Y él se quedó esperando, y él en el sueño dice que él pensaba: bueno, ¿y el Señor por qué no le dice a ese espíritu que se vaya? Está haciéndonos morisqueta, está brincando, saltando. Y entonces el espíritu, como tapaba el rostro del Señor que estaba del otro lado, él dice que le digo: Señor, pero quita los
dijo, eso yo no tengo que hacerlo. Para eso te di la autoridad a ti para que tú lo hicieras. Y el hombre lo que hizo fue que lo reprendió y el espíritu se fue. Hay personas que están pidiendo que Dios venga a hacer cosas que Dios le ha dado el poder a ellos de hacerlo. Que le cambie el hijo, pero es que tú tienes el que trancarle la puerta a las 9 de la noche porque no te llega a las 3 de la mañana borracho. Tú eres el que tiene que poner orden dentro del hogar y ayuna y ora y buscan a Dios cuando ellos tienen la autoridad para hacerlo, cuando ellos tienen la autoridad para acabar con ese problema. ¿Qué intentó acabar con Pablo cuando Pablo ejerció la autoridad en Filipo y le dijo una pitoniza, espíritu inmundo de admiración, sal de ella? Y todo el mundo se levantó, porque ¿quién nos va a leer café ahora? ¿Quién? Todas las mañanitas nos va a echar la carta, este hombre vino para hacernos un daño. ¿Qué mujer nos va a decir ahora el horóscopo? Que vamos a tener novio, que vamos a tener hijo varón. Y se vieron afectados, hicieron una revuelta y lo metieron preso, dejaron caer el peso de la autoridad de Filipo sobre él, le amarraron los pies en el cepo con sila, lo metieron en el aposento de más adentro, y el poder del hombre, del gobierno humano, parece que había obtenido la victoria, pero este hombre sabía que Dios le había dado autoridad sobre ese espíritu inmundo y que había un Dios con más poder que el poder que tiene el hombre terrenalmente. Y Pablo no mermó ni se avergonzó, sino dice que comenzó a cantar coros, comenzó a alabar a Dios desde aquel lugar, y de repente la cárcel se movió desde su cimiento, se abrieron las puertas de la celda, se abrieron las cárceles por completo, todos los presos salieron de aquel lugar, y la máxima autoridad que había, que era el carcelero, se acercó a Pedro y se postró, porque sabía que cuando ese hombre comenzó a cantar, el poder sobrenatural de Dios se movió. Y le digo, oiga, no se vaya a matar, le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Qué bello que la gente, aunque tenga poder en un momento dado, que la autoridad que metió presa a esa gente y llevó a Pablo al cepo, quedó desmenuzado, y se dieron cuenta que había un poder superior, que había un Dios a quien rendirle obediencia y rendirle sometimiento, que había una autoridad más gloriosa y mucho más grande que la que hay sobre la faz de esta tierra. Lo que usted necesita es una silla para delegarle autoridad y se cumplan los propósitos de Dios, que se cumpla lo que Dios ha prometido y ha determinado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando alguien aprende a ejercer la autoridad, se abren esas cárceles, se caen esas cadenas y abren esos cerrojos. Pero se necesita reconocer eso. Y voy a tocar el último punto para terminar. Dice que necesitaba un candelero. El candelero eran los bombillos de antes. Se colocaban allí algunas velas o pabilos y se le suministraba aceite al pabilo para que alumbrara. Eliseo no podía estar en una habitación oscura, necesitaba iluminación. Y creo que el candelero en las Escrituras es muy claro, porque representa dos cosas. Juan vio 7 candeleros de oro, que eran las 7 iglesias. Pero el candelero también es una representación del Espíritu Santo, tiene 7 brazos. Y en cada brazo hay una manzana. Y por ahí destila el olivo. Era una representación del Espíritu de Dios. No puede haber hombre de Dios si no tiene a Dios. No puede haber mujer de Dios si no tiene a Dios. Yo creo que se dice hombre de Dios o mujer de Dios porque tiene a Dios. Si no tiene a Dios no puede ser nada de eso. ¿Qué era lo que necesitaba este hombre? Era la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y creo que esa es la gran necesidad que hay en los cristianos y que ha habido siempre a través del tiempo, y es tener siempre aceite, llenarse del Espíritu de Dios. Recuerdo que cuando usted analiza la vida del apóstol Pedro, usted ve un hombre torpe, con errores, con equivocaciones. Y cualquiera que lo analiza negando a Cristo, diciendo locuras en el monte de la transfiguración, Jesús le dijo que si lo seguía lo haría pescador de hombres, pero uno ve que Jesús muere y el hombre se pone peor. El hombre se oculta lleno de miedo porque no quería saber más nada del Evangelio. Después se va a pescar allí nuevamente a su antiguo trabajo. Y uno no ve como que valió la pena haber
apreciando. Estaban sentados porque cuando la gente lleva 10 días orando, la rodilla se cansa. 10 días con la rodilla en el piso, estaban sentados, habían buscado a Dios en oración y de repente el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y comenzaron todos a hablar en lengua. Y de repente el hombre que decía que no tenía esperanza, el hombre que decía que no valía absolutamente nada, el hombre que no se le veía nada de Dios por ninguna parte, estaba tan lleno de poder que fue el primero que se paró y dijo: bueno, aquí hubo un hombre que se ahorcó por avariento que se llamó Judas, y la Biblia dice en el libro de los Salmos que tome otro su oficio y sea desierta su habitación. Aquí hay entre nosotros levantar a uno entre Justos y Matías, que hayan estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la muerte de Cristo, para que tome lugar en ese ministerio. Tenía una claridad para ver cómo resolver las cosas, tenía referencia a la palabra y mandó un sermón que ustedes ahora leyéndolo como 2 minutos, una palabra de 2 minutos, y se convirtieron 3,000, y después mandó otra palabra de 5 minutos y se convirtieron 5,000, y ya la gente estaba viendo que este hombre tenía algo sobrenatural y decía: pongamos a los enfermos en las calles, porque la sombra de ese tipo cuando pasa y todo un enfermo se levanta. Ese hombre no estaba lleno de plata, porque el que estaba en el templo del hermoso decía: ahí viene Pedro, este tiene plata, este es el pastor de la iglesia, este está podrido, este es el que tiene los cobres, el que tiene los dólares. Y cuando llegó Pedro, le sacó los bolsillos y dijo: no tengo donde caerme muerto, no tengo nada de acá abajo. Pero los hombres de Dios no necesitan moneda, los hombres de Dios necesitan a Dios. Y yo te voy a dar algo que no te ha dado el médico, que no te ha dado la ciencia, que no te ha dado este mundo. Levántate en el nombre de Jesús. Y el que estaba allí hace años se levantó y salió brincando, vio la gloria de Dios en su vida, porque eso es lo que necesita el hombre de Dios: un candelero, la iluminación, la revelación, las cosas de Dios, la presencia de Dios. Se había de mi mente una querella de Jeremías a Dios. Jeremías, cuando vio el desastre de Nabucodonosor que arrasó con todo, le digo: oye, pero el único que profetizó eso fui yo. Pues que aquí en la tierra no había hombre más de Dios. Yo creo que yo no era el único, debieron haber hombres que te buscaban como yo te buscaba. Debió haber gente aquí que tú le revelaste algo. ¿Por qué no se lo dijiste a los demás profetas para que hubieran creído? A los que a ellos les gustaba escuchar, le hubieran revelado algo para que se hubieran preparado y no hubieran vivido este desastre. Y el Señor le dio una respuesta a Jeremías y le dijo: yo no pude hacer eso. No fue que no quise, fue que ellos no me dejaron, porque si hubieran estado en mi secreto, lo hubieran entendido. Lo que les dio a entender fue eso. Lo que le dio a entender es que el hombre que no tiene la presencia de Dios vive en oscuridad. El hombre que no busca el rostro de Dios no entiende lo que pasa, no ve lo que ocurre. El que no anda en el secreto, el que no anda en la intimidad, porque para eso le dieron un cuarto, prenda el candelero y enciérrese y comience a ver lo que Dios tiene para usted, lo que Dios quiere decirle, lo que Dios quiere enseñarle, lo que Dios quiere transmitirle. El mismo Eliseo lo aprendió y llegó una mujer que tenía unos hijos que los acreedores se lo iban a llevar y estaban esperando que le pagara con sus propios hijos. Era tiempo de la esclavitud. Y el padre había sido profeta, el marido de la mujer había sido profeta y se murió y no dejó nada. Pero Eliseo, que había experimentado que lo que necesita el hombre de Dios es un candelero, la iluminación de las cosas de Dios, le digo: mujer, tú tienes que tener algo allí dentro. No tengo nada, porque el que no ve, el que está ciego, tiene la bendición dentro de la casa y no se ha dado cuenta que la tiene. Cuando Agar la expulsó como un perro a Abraham y la mandó al desierto, se acabó el odre de agua, se acabó el pan, sentó el muchacho en un arbusto y se sentó ella: aquí nos morimos, aquí no hay que comer, aquí lo que hay es tierra y viento, a morirnos. Y el muchacho comenzó a llorar y se apareció el ángel de Jehová y le dijo: oye Agar, ¿qué haces aquí? ¿Qué te hace falta? No, se acabó el pan, se acabó el agua, había aprendido a depender de eso. Y dice que Dios le abrió los ojos, estaba ciega y le mostró un pozo que Agar llamó el pozo del viviente que me ve. Dios no creó el pozo, Dios lo que hizo fue dar iluminación. Te vas a dejar morir con un pozo de agua aquí que no has visto, porque anda ciega, porque no tienes la iluminación de Dios. Y el que no tiene la luz de Dios, dice el mismo Jesucristo, que anda en este mundo y no sabe en qué tropieza, pero el que tiene la luz de este mundo sabe por dónde va, porque la luz de
de este mundo está en su vida. Cuando hay iluminación, se ve lo que el hombre carnal no ve. Y mientras algunos ven tragedia, otros ven solución. Mientras algunos ven destrucción, otros están viendo que Dios está levantando, que Dios está restaurando. Mientras algunos ven ruina, otros ven la bendición del cielo, que la gloria de Dios está comenzando a moverse. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cosas que usted no ha visto no porque no exista, sino porque no tiene iluminación. El que tiene iluminación, enseguida Dios le hace entender lo que hay allí, lo que está ocurriendo. Amado hermano, se necesita iluminación, se necesita un candelero que esté ardiendo de día y de noche. El fuego de Dios que esté allí presente, alumbrando la antorcha que Dios necesita en esta tierra. Por eso la Escritura dice que somos la luz de este mundo. Oye, mujer, tienes que tener algo en tu casa. Y la mujer le decía, no hay nada, recuerda, memoria, hasta que se acordó. Por allá hay un rincón donde la vela no llega. Por allá donde la electricidad no alcanza a hacer efecto, recuerdo que hay un poquito de aceite. Ah, pero no estabas limpia, tenías algo. El marido no te dejó casi sin nada. ¿Qué es lo que tiene que tener un profeta? Un profeta lo que tiene que tener es revelación de Dios, una palabra fresca de Dios para la gente. Y eso no es lo que había en la casa, aceite. Porque el aceite representa lo mismo del candelabro. Y hay gente que tiene el Espíritu de Dios, que tiene el aceite de Dios en su vida, tiene el aceite de Dios en su casa y se están muriendo de hambre. Tienen el aceite de Dios en su vida y se están muriendo de la enfermedad. Tienen el aceite de Dios en su vida y se lo están comiendo la ruina. Y Eliseo le dijo, aquí con esto basta y sobra, vaya y busque vasija. Y va a haber una bendición tan grande que va a haber aceite hasta que usted se le canse el brazo. Y fue y buscó vasija y comenzó a echar. Y el aceite a multiplicarse, porque algunos tienen el aceite guardado. Y el aceite no es para guardarlo, el aceite es para usarlo. Y entre más usa uno el aceite, la gloria de Dios más lo multiplica. Cuando el que está unido ora por un enfermo, se crece la bendición y ya no ora para uno, sino que ora por 2, ora por 5, ora por 10, ora por 20. El que predicaba 5, ahora le predica 50, el que predica 50, después a 100, y después a 1000, y después a 10.000, y después un estadio. El que usa lo que Dios da es para multiplicarlo y para expandirlo. Y Eliseo le dijo, ahí tiene la bendición, viva usted, pague la deuda y muera en descanso, que Dios le ha bendecido, que Dios le ha prosperado. Usted lo que necesita para vivir es eso, la presencia de Dios. Si usted tiene a Dios, no le hará falta nada. Tiene el aceite que paga las deudas, que sana al enfermo y libera a los cautivos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que usted necesita. El hombre de Dios necesita cama, mesa, silla y un candelero. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.